Qué rico saludarlos. Hola, hola, hola. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Ya tomaron cafecito? ¿No han tomado? Cafecito. Buenos días, jóvenes. Qué bueno tenerlos por aquí. Qué bueno saludarlos. Estamos viendo varias cámaras. Con mucho cariño. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Este domingo hemos preparado un tema interesante y los saludamos con cariño. Gracias, gracias a todos los que están escribiendo. Gracias. Gracias a todos los que se toman su tiempito para estar con nosotros acá. Qué bueno poder interactuar y qué bueno que podamos ser parte de este inicio del día. Bienvenidos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias a los que se suscriben al canal de YouTube, gracias a los que nos siguen por Instagram, gracias a los que nos siguen en TikTok. Tenemos una comunidad que está creciendo enormemente en TikTok. Rafael Hernández Meta en Instagram, TikTok, en YouTube, el canal de Palabras de Aliento. Gracias por el cariño. Lo que queremos hacer es dejar una voz, un mensaje, ¿sí? Un mensaje con cariño. Simplemente eso es lo que queremos. Y hoy vamos a hablar de dolor con propósito. Dolor con propósito. Aprendiendo a vivir sin el sufrimiento. Fíjate tú qué interesante. Dolor con propósito, el secreto para evitar el sufrimiento. Bienvenidos. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y para mí es un gusto que empecemos. Tenía muchas dudas con este tema. Estaba como poniéndole el título. Tú sabes que a mí el publicista que llevo por dentro siempre quiere hacer las cosas como que el logo, el título, el mensaje, el eslogan, ¿no? Y había puesto mi maestro el dolor. Pero después dije, bueno, pero vamos a pensar que el dolor le vamos a dar como una connotación de maestría, ¿no? Y de que el plomo me nutre y todo esto, ¿no? Pero no es así. El tema es que el dolor puede ser un maestro si lo sabemos leer, si lo sabemos interpretar, y después entramos en el tema del sufrimiento, ¿no? También me surgió otro título que le puse, pensé en ponerle, reescribiendo tu historia, porque lo que hacemos es reescribir la historia cuando reinterpretamos el dolor desde otro punto de vista. Estamos reescribiendo la historia, es transformar el dolor en propósito, ¿sí? Y por eso después salió dolor con propósito, ¿sí? Nosotros hemos leído muchísimas veces el libro de Vida con Propósito de Rick Warren, Iglesia con Propósito. Él tiene una serie tremenda, pero no he visto dolor con propósito. Eso no lo he visto, ¿no? Y hoy por eso queremos hablar del dolor con propósito, ¿no? Y entender cómo podemos reescribir nuestra historia, cómo podemos nosotros ahora ver las cosas desde un punto de vista donde podamos sacarle el provecho y poder reinterpretando todo. Pues, recuérdense que todo tiene que ver con la percepción. Lo que uno percibe como un castigo, otro puede percibir como una bendición. Y es un tema de percepción, puede ser lo mismo, pero se lee diferente, ¿no? Ahora, ¿qué es el dolor, no? El dolor es una parte natural de la vida. O sea, te tienen que doler algunas cosas. Si tú no tuvieras dolor, no tuviéramos sensibilidad en el dolor, nosotros estuviéramos en riesgo totalmente, en un riesgo tremendo, porque el dolor nos puede alertar del peligro, ¿cierto? El dolor, o sea, cuando te quemas, te alejas por el dolor de la quemadura. Si no tuvieras esa sensibilidad, terminas chamuscándote completamente, ¿no? Entonces, el punto es que necesitamos convivir con el dolor. Lo que es opcional es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Y el dolor es parte natural, el sufrimiento es opcional. Podemos empezar por ahí, ¿sí? Podemos empezar por allí. Entonces, el sufrimiento está a menudo relacionado con cómo interpretamos o cómo respondemos al dolor.
¿no? Entonces me puse a investigar. Dolor es una experiencia física o emocional que puede ser desagradable o incómoda. Puede ser causado por lesiones físicas, puede ser causado por enfermedad, pérdidas emocionales, estrés. Ahí están, ¿cierto? El dolor puede ser agudo, ese dolor intenso, ¿sí? A veces de corta duración, a veces permanente, que es cuando es crónico el dolor, ¿sí? El dolor puede ser una respuesta natural del cuerpo, como les decía, a un estímulo que nos está haciendo daño y él te manda la señal del dolor para que tú hagas algo, para que reacciones, ¿sí? Pero entonces ya vemos que eso es el dolor. Ahora, el sufrimiento, para poder entender lo que les quiero transmitir, el sufrimiento, ¿qué es el sufrimiento? ¿Sí? Es algo más amplio, o sea, va más allá del dolor físico, es la reinterpretación del dolor, es la respuesta emocional, es lo que me estoy diciendo cuando me pasa algo doloroso. Eso es el sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento es emocional y mental ante una situación que percibimos como difícil. Mira cómo va la cosa. El dolor es una respuesta natural, el sufrimiento es una interpretación de esa respuesta. El sufrimiento puede ser resultado de algo subjetivo, de una experiencia que fue real, pero que nosotros le damos una interpretación y que no para todos es igual, para todos no es la misma. El sufrimiento puede ser resultado de una interpretación. Fíjate lo que dice por acá, que tomé unas notas. La percepción y la interpretación del dolor pueden variar muchísimo de una persona a otra. El sufrimiento puede ser de naturaleza emocional, puede ser psicológico, ¿sí? Puede ser existencial, puede estar relacionado con una pérdida. El sufrimiento puede estar relacionado con la culpa, puede estar relacionado con el miedo, con la ansiedad. Fíjate cómo es un poco más profundo, ¿no?, de lo que pensamos. Ahora, cuando yo estoy experimentando dolor, si yo no le pongo, y déjame compartirles una presentación que les tengo por aquí, ya se las voy a compartir, ¿sí? Si yo quiero evitar el sufrimiento, a ver, ¿quién de los que está reunido con nosotros por Instagram, por Zoom, quién de los que está viendo esto en el canal de YouTube quiere sufrir? ¿Ah? O sea, ¿quién está psicológicamente programado? ¿Quién está anhelando el sufrimiento? Nadie sano, escúchenme bien, nadie que tenga sanidad mental quiere sufrir, ¿sí? O al menos nadie conscientemente quiere sufrir, pero el sufrimiento no lo queremos. Ahora, quiero evitar el sufrimiento, Rafael, ¿cómo lo hago? Bueno, reinterpretemos el dolor, vamos a darle un significado al dolor y así evitamos el sufrimiento. Vamos a darle un propósito a ese dolor, ¿sí? Vamos a asignarle propósito. Cuando el dolor tiene un propósito, ¿sí?, nosotros evitamos el sufrimiento, ya es más tenue. Cuando el dolor tiene un propósito, o sea, porque a veces nosotros pensamos que todo lo que nos duele es un castigo y eso es una reinterpretación que provoca sufrimiento. A veces le asignamos la culpa a Dios. Decimos, bueno, Dios me mandó este castigo, ¿no? Mire, les voy a decir algo. Dios no está provocando dolor a nadie. Dios no está buscando que te duela nada. Él está usando lo que te duele para que tú cumplas un propósito. ¿Sí me explico? O sea, Dios no provocó el COVID. Usó la circunstancia del COVID para que tuviéramos un aprendizaje. ¿Me explico? O sea, Dios usa tu dolor. No se recrea en el dolor, porque estaríamos hablando de un Dios, ¿sabes? Un Dios que está como que esperando que en la bajadita para que sufras, ¿no? Y te preparé y te hice para que sufras. No. Al contrario. Hay una de los textos bíblicos más bellos que hay, que está en Jeremías 29:11, que dice: mis planes
son mejores que los tuyos, mis planes son de amor, son de crecimiento, son de bondad, para que vivas. Esos son los planes de Dios. Nosotros somos los que vamos a atentar contra esos planes en la mayoría de los casos. Entonces Dios no provoca tu dolor. Es más, Dios no crea tus circunstancias. Tus circunstancias, lo que te rodea, probablemente es una consecuencia de tus acciones. Y si ¿por qué yo estoy aquí, estas circunstancias? ¿Cuánto de estas circunstancias las has creado tú? ¿Cuántas de estas circunstancias de lo que te está pasando te están pasando porque tú lo has permitido, porque tú lo has provocado? ¿Sí? O sea, no puede ser que una persona que diga, ahora estoy en un hospital, es que Dios me castigó. No, pero probablemente estás en un hospital porque tienes cirrosis hepática, a lo mejor has sido muy irresponsable con la bebida. ¿Me explico? O sea, el punto es que nosotros tenemos que aprender a entender, ¿sí? Entender que el dolor, cuando tiene un significado, cuando lo reinterpreto de la manera correcta, ahí es donde deja de ser un sufrimiento. Y si estamos buscando dejar de sufrir o evitar sufrir, no puedes evitar el dolor, pero sí puedes evitar sufrir. Cuando estás evitando sufrir, lo puedes hacer a través del propósito. ¿Sí me explico? Entonces, el dolor es una experiencia física o emocional, ¿sí? El sufrimiento es una experiencia más amplia, es más compleja, va más allá del dolor, va muchísimo más allá. Es lo que nos decimos ante el dolor, ¿sí? Es lo que nos decimos, es lo que nos repetimos por dentro ante el dolor. Ahora, si tú y yo le asignamos un propósito, enseguida se va el sufrimiento. Enseguida. Porque dolor con propósito hace que pases el sufrimiento. No es que no te duele, es que ya tiene un propósito. ¿Sí me explico? Eso es lo que les quiero decir hoy. Ahora, cuando tú y yo tenemos... El problema de nosotros es cuando andamos sufriendo sin propósito. Y por eso sufrimos. O cuando no tenemos un propósito es cuando nos ponemos a sufrir. ¿Sí? Cuando no tenemos el propósito es cuando el dolor crudo sin propósito termina haciéndonos muchísimo daño, ¿no? Yo les había contado que en la época de los campos de concentración hacían que los presos que estaban en esos campos de concentración tuvieran experiencias sin propósito para que se desanimaran en el espíritu, ¿no? Lleven rocas de un lado a otro, y llevaban rocas de un lado a otro, y eso no tiene ningún propósito. O sea, cuando tu vida no tiene un propósito, es dolorosa, es de sufrimiento, perdón. Es doloroso cuando las circunstancias no son favorables, pero cuando las circunstancias no son favorables y no hay propósito, hay sufrimiento, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que entender que vamos a pasar por un proceso de dolor, pero eso va a terminar bien. ¿Ah? O sea, nosotros no es un por qué, es un para qué. Es así. Así es, claro que sí. O sea, tú y yo tenemos que pasar por un proceso de dolor. O sea, no se trata de negar el dolor. No se trata de decir, no, aquí nada malo está pasando, nadie sufre. No. Es entender que ese dolor, eso que me duele, hacer que sirva para algo. Darle una connotación útil. Hacer que sirva para algo. Y le voy a dar algunos ejemplos de esto que estoy hablando. Por ejemplo, a mi manera de ver, uno de los mejores ejemplos de esto que les quiero decir lo representa la mujer que está embarazada. Una mujer que está embarazada está sintiendo dolores, está sintiendo incomodidades, se está exponiendo un montón de cosas, pero tiene un propósito. Y como tiene un propósito, ¿sí?, que es conocer a su hijo, es dar a luz una nueva vida, ese dolor, ese sufrimiento ya no es sufrimiento, es dolor solamente. Me duele, pero no estoy sufriendo. ¿Sí me explico?
Yo recuerdo a mi esposa Mari cuando estaba embarazada, las barrigas enormes, enormes, esos muchachos, gracias a Dios, sanos y fuertes, pero muy grandes. Pobrecita, ella tenía que hacer un esfuerzo extra para caminar, se quedaba sin aire, o sea, pero siempre con una sonrisa, siempre feliz, siempre contenta, porque le dolía, pero estaba emocionada, estábamos felices, emocionados, íbamos a ver a nuestros hijos, íbamos a conocer a nuestro hijo, íbamos a ver a nuestra hija, cuando ya era la segunda. ¿Sí me explico? O sea, todo funcionaba. Cuando nació José Rafael, yo dije, Dios mío, qué fuerte esto, yo creo que este es el último, ¿no? Y la alegría o sea, cuando el embarazo, pero la alegría después del hijo, después el segundo, ¿no? Y queríamos un tercero, pero no se pudo, ¿sí? Pero fíjate qué interesante, ayer estábamos viendo una película, la vida de Steve, es un jugador de la NFL que lamentablemente sufrió o todavía está sufriendo de ELA, la enfermedad esta degenerativa de los músculos que tuvo Stephen Hopkins, esa enfermedad. Y fíjate que él filma toda su vida y todo eso, se lo recomiendo, está en Prime, en Amazon Prime. Les voy a decir algo, la esposa queda embarazada, fue muy doloroso, salió adelante, nació el hijo y en lo primero que dijo la esposa, estoy lista para el segundo. ¿Por qué? Porque el dolor con propósito evita el sufrimiento, no tienes que estar sufriendo. El que va a hacer deporte, tú sabes, los atletas de alta competencia, el que es atleta de alta competencia, muchachos, o sea, ¿está sufriendo? No. ¿Le está doliendo? Sí. El que está entrenando el músculo, le está doliendo el fallo muscular. ¿Usted sabe lo que es el fallo muscular? Es cuando ya sientes que no das, que está fallando el músculo. Para poder lograr la hipertrofia muscular, tienes que lograr el fallo muscular. El fallo muscular es doloroso. El pre-workout, el post-workout también es doloroso. Pero ¿sabes qué? Es doloroso, pero no es sufrimiento. ¿Por qué? Duele. Pero como tienes el propósito de estar más saludable, de verte mejor, de siempre tener fuerza, de poder amarrarte tus zapatos, de cargar tu botellón, como siempre digo yo, ya eso se te quita. Ya vas al gimnasio cuando no quieres, cuando te duele, cuando tienes dolor de cabeza, cuando no hay tiempo. Sacas el tiempo para lo que tiene propósito, ¿sí? El que está estudiando por un título, el que está metido en un posgrado, en una maestría, duele, tienes que pararte temprano, tienes que combinar trabajo con estudio, hay condiciones desfavorables, duele, sí, pero no sufres, porque hay un propósito, ¿sí? El que sale a trabajar en horarios difíciles, el que le toca pararse a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, mire, en un momento de mi vida que yo estaba en Estados Unidos, tuve 5 trabajos, 5 al mismo tiempo, y tú eres Rafael. ¿Cómo hacías? Claro, eran trabajos que hacía desde casa, 2 de ellos, y los otros 3 eran presenciales. Uno era 2 veces a la semana, los otros sí eran diarios. Pero les voy a decir algo, o sea, yo me dolía, sí, hacía muchas cosas, sí, pero tenía un propósito, ¿sí? O sea, cuando tienes un propósito, el sufrimiento es opcional. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Ante este hallazgo, ante esto que estamos planteando hoy acá, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Asignarle un propósito a lo que está pasando. Porque cuando yo tengo un propósito, el dolor es opcional. Cuando tengo un propósito, no hay por qué, el sufrimiento, perdón, es opcional. El sufrimiento es opcional. O sea, me duele, pero no lo sufro, ¿sí? O sea, la semana pasada hablábamos de todo coopera para los que aman a Dios, ¿se acuerdan? Cuando te das cuenta de que hay algo que no me gusta, pero sabes que hay un propósito, es porque sabes que esto que no me gusta va a terminar bien, tarde o temprano, vamos a sacarle provecho, ¿sí? Lo que son lágrimas hoy probablemente sea gozo mañana. Lo que hoy te da dolor, probablemente mañana va a ser tu punto de inflexión que te hizo reaccionar, que te hizo levantarte, que te hizo salir adelante, que te hizo tomar una decisión de cambio. Pero si tú y yo no hacemos decisiones de cambio, si tú y yo
simplemente nos quedamos con la experiencia del dolor y sufrir, me tocó a mí en esta vida, y empezamos a cantar todas esas rancheras terribles de lágrimas, sufrí, me dejaron, me abandonaron, rata de dos patas, o sea, todo eso lo que hace es contribuir con el sufrimiento, porque te estás recreando, estás teniendo un sentimiento dos veces que se convierte en resentimiento, el sentimiento vuelto a vivir. Entonces vuelves a acordarte del que te hizo daño, del que te hizo sufrir, y vuelves a recrearlo, vuelves a resentirlo, de ahí sale el resentimiento, y cuando hay resentimiento, olvídalo, no estás pensando en propósito, y cuando no piensas en propósito hay sufrimiento. ¿Ves cómo todo se encadena? ¿Ves cómo todo va entrando? Entonces, y hay uno de mis versos favoritos de la Biblia, ¿sí? Es que si supiéramos la sabiduría que tiene ese librito tan mágico, tan especial, en el libro de Romanos 8:18 está diciendo esto que estamos hablando. Esto es un principio bíblico. Romanos 8:18 dice, nos recuerda que las lágrimas, el sufrimiento de hoy no se compara con el gozo que viene, no se compara con la bendición que viene. Literalmente dice, considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No hay duda, ¿sí? No hay, ojalá sea manifestada, no es, quisiéramos que fuera manifestado ese gozo, no, está ahí y no se compara, nunca se compara. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a tener otro tipo de información y empezamos a desarrollar nuestro negocio de network marketing con Amway, y empezamos a ver las recompensas y decíamos, wow, cómo quisiera tener esa recompensa, y empezamos a trabajar y vimos que era difícil, complicado, pero nos dimos cuenta de que no importa si es difícil, hay que trabajar, ¿sí? Y empezamos a trabajar y nos costó salir de la zona cómoda, nos costó exponernos, nos costó aprender a vender productos, nos costó aprender a hacer cosas que no hacíamos, ¿sí? Nos salimos de la zona cómoda, era más fácil no hacer nada. Sin embargo, en el primer viaje que tuvimos, que fue un viaje que nos ganamos a Disney, y siempre lo cuento con mucha alegría porque fue un viaje en familia y una cosa espectacular. O sea, el gozo de ese primer viaje no se compara con nada de lo que tuvimos que hacer para lograr estar en ese viaje. Ahí aprendimos este principio de que lo que te cuesta hoy te puede generar la bendición más grande en el futuro. ¿Sí me explico? O sea, tú y yo tenemos que entender que el sufrimiento, o sea, es opcional. El dolor lo tenemos que convertir en gloria, en la alegría, el sudor, la incomodidad del sudor, en salud. El hambre del ayuno intermitente, del restringirme los platos que me gustan, de no comerme el arrocito que me hace daño, el platanito que me hace daño, la papa que me hace daño, comer las proteínas, los vegetales, comer cosas. Eso provoca hambre por el apetito, por el dulce, que tú no lo sacies, es doloroso. Pero cuando hay propósito, no es sufriente, es opcional el sufrimiento. ¿Qué haces? Te imaginas saludable, te imaginas sanándote. Yo ahora hago como el doctor Biter, que dice, este huevito sanador, me estoy comiendo el huevito y digo, este huevito sanador, esta carnita sanadora, esta grasita sanadora. Entonces veo lo que me lleva, veo mi propósito. ¿Sí me explico? Y entonces me gozo mi restricción calórica, me gozo mi ayuno, me siento que me estoy sanando, que me estoy purificando. Todo eso hace que yo vea lo que es doloroso, lo vea sin sufrimiento. Porque no estamos negando, todos queremos comer donas, brownies, helados. Son mis favoritos. El dulce es mi pasión. Pero si yo sigo comiendo el dulce como venía comiéndolo, ahora lo restringí para los fines de semana. Hoy es un día de fiesta, hoy comemos dulce. Pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes tratamos de ser lo más restringidos posible para poder, pero no sufriendo. ¿Sabes por qué no sufro? Porque hay propósito.
Ahora, si tú me dices, no, es que no puede ser, no es lo mismo pasar hambre porque no puedes otra cosa que hacerlo opcional porque hay un propósito. ¿Sí? Es decir, tú y yo no debemos esperar a que la situación cambie para que nos toque, sea obligado a hacer el cambio. Que cambie por un propósito es la mejor manera de poderlo lograr. Entonces, tenemos dos opciones, muchachos. Tenemos dos alternativas, ¿sí? Tenemos hacer algo o quedarnos igual. Hacer algo con esta información que estamos compartiendo o quedarnos igualito. Ahora, yo les pregunto, con todo el cariño, hacer algo implica riesgos, implica incomodidad. No hacer nada implica comodidad, y la pongo entre comillas, ¿sí? Porque el cerebro, de alguna manera, nos engaña. Hacer algo es doloroso. No hacer nada termina en sufrimiento, porque de no hacer nada hay un remordimiento. Y el remordimiento genera sufrimiento. Porque no hice. ¿Sí me explicó? Y después pasó el tiempo. Y después no puedes, porque se te fue el tiempo. O sea, ¿por qué hay que hacer las cosas que hay que hacer aunque sean dolorosas? Porque hay un propósito, y también tenemos en contra el tiempo. Tú y yo tenemos que entender que el tiempo es limitado. Entonces, hacer algo implica dolor. No hacer nada implica remordimiento. Y remordimiento es sufrimiento. ¿Sí? O sea, su lema nos dice, debemos salir de nuestra zona de confort. Ahí es donde vas a ver el propósito. No podemos esperar estar motivados para salir a motivarnos. Debemos salir y después motivarnos, no esperar la motivación. No podemos esperar que... ¿Ustedes se acuerdan de las carrozas, la famosa diligencia de la época antigua, del zorro? ¿Se acuerdan de la película del zorro, del llanero solitario? Las diligencias, vamos a atacar la diligencia. O sea, esa diligencia que es un carruaje llevado por caballos, ¿sí? No podemos nosotros, o sea, esperar que la motivación nos lleve a alguna parte es pretender que pongamos la carroza delante de los caballos. ¿Podemos ir a alguna parte? No, tienen que ir los caballos, tiene que ir la acción, y la motivación después va a llegar. Después la motivación va a venir, ¿sí? O sea, tú y yo tenemos que no caer en la trampa mental, esa trampita mental, muchachos, que nos dice que vamos a estar bien si no hacemos nada. Hay una paz barata en no hacer nada, en quedarte igual. Pareciera que si estoy igual estoy como en neutro, pero le pregunto algo. En un mundo que no se detiene, quedarse igual es quedarse atrás, es estar fuera, ¿sí o no? La sensación de seguridad barata. No hagamos nada, no emprendas, este no es el momento, prepárate, espera tu momento, espera las luces en verde. ¿Sabes qué? No va a haber un tiempo perfecto, simplemente es el tiempo que hay. Entonces hay que elegir bien. Un poquitico de incomodidad. Es doloroso, sí, pero con propósito no se sufre. Un poco de hambre, un poco de frío, un poco de rechazo, ¿sí? Un poco, mira, salir a emprender implica que vas a enfrentar rechazo. Salir a montar un negocio, cualquiera sea, implica que tienes que hacer una propuesta, tener clientes, convencer, persuadir. Implica exposición al rechazo. Pero un poquitico de eso, con propósito, y ya no sufres. Y si ya no sufres, disfrutas el camino. Y si disfrutas el camino, lo haces otra vez, y lo haces otra vez, y si lo haces otra vez, voilà, logras la persistencia necesaria para que tu sueño se haga realidad, para lo que quieres se haga realidad. O sea, el problema de mucha gente es que se mete en el gimnasio y no tiene persistencia, por lo tanto, está siempre fuera de forma. Se mete en un curso de inglés y no tiene persistencia, por lo tanto, nunca habla inglés. Se mete a emprender y no tiene persistencia, por lo tanto, nunca termina de concretar nada. Somos buenos empezando cosas y muy malos terminando. Somos buenos iniciadores, malos terminadores. Entonces, les voy a dejar una base interesantísima
para el tema de elegir bien, elegir sabiamente. Número 1, si usted quiere elegir bien, pídale a Dios sabiduría para que usted pueda elegir bien, ¿sí? Para que usted pueda tomar decisiones. Fíjate, me dice J.R. Rivitas, dice, la parábola de los talentos es un buen ejemplo, es excelente ejemplo. Sí, señor. Porque ¿qué pasó con el que no hizo nada en la parábola de los talentos? A él le quitaron todo y se lo dieron al que hizo más. Y el que hizo más era el que tenía más. Qué casualidad que el que hace más es el que tiene más. A mí me sorprende porque nosotros admiramos a un montón de personas, admiramos a la gente, pero admiramos el resultado y no nos detenemos a ver el proceso para lograr ese resultado. Y estamos esperando que nosotros tengamos el resultado sin el proceso, cuando el que tiene el resultado nunca pudo negociar el proceso, tuvo que ir de la mano con el proceso. ¿Sí? Tú y yo tenemos que aprender a elegir bien. Quiero un resultado, voy por ese proceso, pero voy con buena actitud. No voy solamente esperando que las cosas, pues, simplemente entendiendo que aunque sea difícil, lo vamos a lograr. Entendiendo que aunque sea complicado, lo vamos a lograr. ¿Sí me explico? Entonces tú y yo tenemos que hacerlo. Ahora, para poder elegir bien, voy a dejarlos con esta frase de Deuteronomio 30, del 15 al 19. Son 4 versos que implica esto que les quiero decir, que está en la Biblia, que está hablándonos Dios directamente. Y Dios mismo está diciendo en este segmento, está diciendo, mira, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Dios nos puso la opción buena y también la opción mala. Pero ¿por qué Dios no nos dejó solamente la buena? Muchos dirán. Porque Dios quería saber, o quiere verificar, quiere comprobar que tú lo eliges a Él. Teniendo la posibilidad de elegir el mal, elegiste el bien. Estás como la persona, una vez le pregunté a un amigo, y yo lo he contado varias veces, ¿cómo te estás portando? Y él me dijo, bien, porque no tengo real. O sea, me dijo así, o sea, bien, pues si tuviera real, me portara mal. Entonces tú y yo tenemos que saber que Dios te da la opción de portarte bien o de portarte mal, y tú eliges. Por lo tanto, las circunstancias, las consecuencias de esa elección son mi responsabilidad, no es de Dios. Dios me abrió la puerta para el bien, pero elegí el mal. Me abrió la puerta para la salud, pero elegí la enfermedad. Me abrió la puerta para emprender, pero elegí la pobreza. Es mi responsabilidad. Y cuando me doy cuenta de eso, entiendo que aunque me duela, aunque sea fuerte, aunque sea complicado, no tiene por qué darme sufrimiento, porque todo lo que es doloroso, es difícil, es complicado, pero tiene propósito, vale la pena. Y si vale la pena, ¿por qué vale la pena? Porque hay un propósito. Porque si no tuviera propósito, sería simplemente masoquismo, sería sufrimiento sin propósito. ¿Ok? Entonces, muchachos, este es el tema que les preparé para el día de hoy. Espero que les pueda funcionar. A todas las personas que nos están viendo por el en vivo, viendo acá en el Zoom, viéndonos por el YouTube, por todos los canales, les deseo un gran día. Les deseo que hoy elijan bien. Les deseo que su vida sea fortalecida, que usted tenga voluntad, que usted no sea débil, que no sea una veleta, que un día está bien, otro día está mal, que usted los días que está mal entienda que hay un propósito y que todo va a estar bien al final. Los días que esté bien, esté agradecido con las bondades y las bendiciones. Y que usted pueda tomar una actitud de confianza, porque Dios no está pintado en la pared. Dios está arriba viéndote y está buscando tu bendición. Está buscando que tú tomes buenas decisiones para Él bendecirte y multiplicarte.
En estos días veía, ¿por qué será que Dios no te ha dado a lo mejor lo que le has pedido? Porque a lo mejor lo que le has pedido te puede estar haciendo daño, porque no estás preparado. ¿Pero por qué no estás preparado? Porque no has dimensionado tu responsabilidad. ¿Sí? O sea, tenemos que buscar la bendición y hacernos responsables de esa bendición. ¿Sí? Si usted quiere ampliar todo este tema de tener una relación personal con Dios, de buscar más las cosas de Dios, y nosotros podemos ayudarle a eso, escríbame 0414-340-3023, 0414-340-3023, y por allí podemos conectarnos. Estamos haciendo un grupo por el WhatsApp en donde de lunes a viernes les enviamos una palabra de aliento solamente basada en la Biblia. Y estamos construyendo una comunidad de fe, una comunidad que cree, una comunidad que se levanta, que es resiliente, que decidió no sufrir, decidió ponerle propósito al dolor. Esa comunidad la estamos construyendo y lo estamos haciendo con la gente que está optando por poner a Dios en el centro de su vida. El otro día me llamó una muchacha y dice, quiero entrar en esa comunidad, Rafael, ¿qué debo hacer? Yo le dije, acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Ponlo en el centro de tu vida. Haz una oración de fe, entrégale tu vida a Dios y vamos a unirnos juntos y caminar juntos, ayudándonos y cuidándonos mutuamente. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren participar, escríbame 0414-340-3023 y por allí les comento más detalles. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar allí. Gracias a nuestra gente de Instagram, que son tan bellos, tan espectaculares, una comunidad muy hermosa. Déjame dejar de compartir esto por acá y agradecerles a todos los que están dejando sus mensajes por escrito acá en el chat del Zoom y a todos los que nos están saludando por acá. Ya vamos a saludarlos a todos. Saludos Angélica, Zulema, saludos Fren Marín, un abrazo, mi pana, el hombre de Maracay. Saludos Anli, sí, dice Zulema, Messi es por el proceso, ahí está el resultado, es el mejor ejemplo. Sí señor, Messi es tremendo ejemplo, brother, claro que sí. Anli, gracias a todos los que están acá. Gracias por estar aquí. Tenía rato que no hacía un en vivo. Yo siempre lo hacemos por acá por el Zoom. Saludos, José. Un abrazo para ti también, a todos los que están acá en el Zoom. Saludos cordiales. Feliz domingo. Desde Lakeland. Saludos a Marlene. Qué bueno, Lakeland. La tierra de los lagos. Saludos. Un abrazo a Isabel. Sí, Isabel Rondón. Nada fácil. Nada fácil, hay que persistir. ¿Me puede repetir el nombre de la película? Grayson. Wow, ayer lo... No, es la vida, era la vida del jugador de fútbol, pero es el no... Steve. Ay, aquí lo tenía, vamos a ver. Vamos a volver a la... Steve, aquí está. Steve Gleason, esa película, tienen que verla, es un documental de la vida de él, que él mismo la documentó, él mismo hizo sus videos y alguien lo editó y le hicieron bellísimo. Te vas con un mensaje de vida, de agradecerle a la vida que tú te mueves, que tus hijos están bien, que tú estás bien, que tú respiras. Gleason se escribe, Steve Gleason, la pronunciación correcta. Bueno muchachos, gracias, saludos. Voy a despedir este en vivo, voy a guardarlo acá para que nos quede. Gracias. Chao. Ya lo voy a ver. Bueno muchachones, un abrazo grande, Dios me los bendiga. Feliz domingo, Martina. Un abrazo para ti también. Y gracias por estar allí siempre. Dios me los bendiga. Chao.